5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. En primer lugar, hubo un terremoto. La naturaleza reaccionó de manera impresionante ante la muerte de Jesús. Mateo nos dice que la tierra tembló y las rocas se quebraron. La creación misma sintió el impacto de la muerte del Hijo de Dios. Este temblor y el resquebrajamiento de las rocas se describen como una respuesta significativa de la tierra a los acontecimientos sagrados que tuvieron lugar en la cruz. La muerte de Jesús fue un acontecimiento tan poderoso que incluso los elementos naturales respondieron, subrayando la magnitud del sacrificio de Cristo. Número 2. Se abrieron los sepulcros. Mateo, en su Evangelio, nos presenta un acontecimiento extraordinario y singular que no se encuentra en los otros evangelios. Después de la muerte de Jesús, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos cuerpos de santos, personas consagradas a Dios que habían muerto. Tras la resurrección de Jesús, estos santos salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchas personas, como se recoge en Mateo 27, 52-53. Los terremotos son conocidos por su capacidad para causar daños importantes, especialmente en regiones como Palestina, situadas sobre una falla sísmica considerable. Tales temblores pueden provocar fácilmente la ruptura de tumbas talladas en piedra. Sin embargo, la resurrección de los cuerpos de estos santos no puede explicarse únicamente como una consecuencia natural del terremoto, sino que debe atribuirse directamente a la acción divina. Esto sugiere que Dios estaba activamente detrás de este acontecimiento sísmico, lo que subraya la importancia y la magnitud de los sucesos de la crucifixión. El terremoto mencionado por Mateo fue uno de los 2 acontecimientos sísmicos que marcaron momentos cruciales en la vida y muerte de Jesús. El primer terremoto se produjo en el momento de la crucifixión, provocando la apertura de las tumbas, y el segundo terremoto se produjo en el momento de la resurrección de Jesús, subrayando aún más la naturaleza divina de estos acontecimientos. Mateo subraya que la apertura de los sepulcros y la resurrección de los santos son testimonios significativos de la victoria de Jesús sobre la muerte. Los resucitados son descritos como los que habían dormido, una expresión común en el Nuevo Testamento para describir a personas que han muerto, pero cuyo destino eterno está asegurado. Este acontecimiento sobrenatural, en el que los cuerpos de los santos resucitaron y aparecieron en Jerusalén, sirve de poderoso testimonio de la obra redentora de Jesús en la cruz. El término pueblo santo se refiere probablemente a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel, elegidos para presenciar estos acontecimientos milagrosos. La aparición de estos santos en Jerusalén es un signo claro de la eficacia del sacrificio de Jesús y anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús como primicia de los muertos, 1 Sioar 15,20-23. Pablo explica que Cristo resucitó de entre los muertos como el primero de muchos que también resucitarán, garantizando la futura resurrección de todos los creyentes. La resurrección de estos santos puede verse como un preludio de la resurrección final que todos los creyentes esperan, una esperanza hecha posible gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Este acontecimiento extraordinario marcó el comienzo de una nueva era, en la que la muerte fue derrotada y la resurrección a la vida eterna se hizo realidad. Es importante señalar que estos santos resucitados aparecieron solo después de la resurrección de Jesús, entrando en Jerusalén y siendo vistos por muchos. La Biblia no especifica el destino final de estos santos resucitados, si murieron de nuevo o fueron llevados al cielo con Jesús. La muerte del Hijo de Dios tuvo un profundo impacto en la propia naturaleza. El famoso predicador Charles Spurgeon comentó que mientras los corazones de los hombres no respondían a los gritos agonizantes del Redentor agonizante, las rocas se quebraban. Las rocas inanimadas mostraron más sensibilidad que los corazones humanos por los que Jesús derramó su sangre. Mateo quiere que comprendamos que el terremoto se produjo el día de la crucifixión de Jesús y de nuevo, el día en que se reveló resucitado. El poder de la nueva vida fue tan grande que resucitó a algunas de las personas piadosas que habían muerto. Este relato es uno de los pasajes más intrigantes del Evangelio de Mateo, y no se nos ofrecen muchos detalles adicionales sobre estos hechos. Ninguna otra fuente nos proporciona información sobre este suceso concreto, lo que hace que el relato de Mateo sea aún más singular y significativo. Estos acontecimientos sobrenaturales subrayan la importancia de la muerte y resurrección de Jesús, no solo como hechos históricos, sino como acontecimientos cósmicos que alteraron el curso de la historia y de la eternidad. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27, 50-51.
En el momento en que Jesús clamó de nuevo con un grito fuerte y agonizante, entregó voluntariamente su espíritu. Jesús, en completa sumisión al plan de su Padre, desprendió su espíritu de su cuerpo. En ese mismo instante, el velo del lugar santísimo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló violentamente y las rocas se hicieron añicos. La cortina que separaba la zona sagrada del templo del lugar santísimo se rasgó en dos. Esta cortina era la única barrera entre el espacio sagrado y la parte más sagrada del templo, simbolizando la separación entre Dios y la humanidad. En el libro de los Hechos 6, 7, leemos que muchos sacerdotes de la iglesia primitiva se hicieron obedientes a la fe. Quizás el desgarramiento de este velo fue para ellos una clara señal de la grandeza de la obra de Jesús, contribuyendo posiblemente a la difusión de este conocimiento. El libro de Hebreos, concretamente 9:1-9, explica que el velo del templo separaba el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios en la tierra, del resto del templo, donde habitaban los hombres. Según el primer pacto, había normas para el culto divino y para el santuario terrenal. Se erigió una tienda sagrada, con una primera sección exterior, donde estaban el candelabro y la mesa con el pan consagrado, llamada lugar santo. Detrás del segundo velo, había otra sección interior, conocida como el lugar santísimo. El libro del Éxodo describe que este grueso velo estaba hecho de materiales finos como azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote, y como creyentes en su obra terminada, compartimos ese sumo sacerdocio. Podemos entrar al lugar santísimo a través de él. Hebreos 10, 19-20 afirma: tenemos la confianza de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que se nos ha abierto a través del velo, que es su cuerpo. Al visualizar esta escena, vemos una imagen simbólica de la carne de Jesús desgarrándose por nosotros, al igual que se desgarró el velo por nosotros. El libro de Hebreos nos ofrece una explicación detallada y gloriosa del profundo significado asociado al rasgamiento del velo. El velo que colgaba del templo era un recordatorio constante de que el pecado hacía a los seres humanos indignos de estar en presencia de Dios. La ofrenda por el pecado, presentada una vez al año, junto con los muchos otros sacrificios diarios, ilustraba claramente que el pecado no podía ser realmente expiado o erradicado mediante simples sacrificios de animales. Lo que Jesucristo hizo en la cruz destruyó las barreras que separaban a Dios de las personas, permitiéndonos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos 4, 14-16 dice: por tanto, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, como nosotros, ha pasado por toda clase de tentaciones, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con toda confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento de necesidad. El cuerpo de Jesús se rasgó, al igual que el velo, simbolizando que ahora podemos acercarnos a Dios con confianza. Tenemos un sumo sacerdote que preside los atrios celestiales, garantizando que el creyente tenga pleno acceso a Dios. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina de tela que separaba las dos salas principales del templo fue rasgada de arriba a abajo por una mano invisible. La muerte del Hijo de Dios estuvo acompañada de enormes temblores en la naturaleza, como si existiera una conexión emocional entre la creación inanimada y el Creador. Este acontecimiento no fue una mera coincidencia, sino un poderoso testimonio de que la creación reconocía la importancia del sacrificio de Jesús. El velo rasgado simboliza la eliminación de la separación entre Dios y la humanidad, dando paso a una nueva era de acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Número 4. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27, 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una densa y espesa oscuridad cubrió toda la tierra. Este fenómeno extraordinario fue registrado en el Evangelio de Mateo, cumpliéndose así la profecía que se encuentra en Amós 8, 8-9, donde está escrito: y acontecerá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía, y oscureceré la tierra en pleno día. Durante el ministerio de Jesús, muchos le pidieron una señal del cielo, y ahora, en el momento de su muerte, recibieron una, pero una que reflejaba la ceguera espiritual de sus corazones. En pleno día, cuando el sol debería haber estado en su punto más alto y brillante, la tierra estuvo envuelta en tinieblas hasta las 3 de la tarde.
Esta oscuridad sobrenatural no podía haber sido causada por un eclipse, porque la luna estaba llena y, en esta fase, no puede interponerse entre la Tierra y el Sol. Esta repentina intervención divina provocó una oscuridad que sorprendió a todos, sobre todo teniendo en cuenta los limitados conocimientos astronómicos de la época. Además, Mateo menciona un terremoto que se produjo en ese momento, alineándose con la narración sagrada y mostrando la naturaleza catastrófica de los acontecimientos que rodearon la crucifixión. La propia creación no podía permanecer indiferente ante la injusticia cometida contra su creador. El sol retiró sus rayos, negándose a iluminar los actos impíos que estaban teniendo lugar. La oscuridad en este momento crítico puede interpretarse de varias maneras. En la antigüedad, la oscuridad se asociaba a menudo con el luto y la muerte de grandes figuras. Tanto judíos como gentiles podían ver esta oscuridad como un signo cósmico, que indicaba la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un claro símbolo del juicio divino, una señal de que algo extremadamente grave estaba ocurriendo. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos, es decir, del pueblo de Dios que había muerto, resucitaron y salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. Este increíble acontecimiento fue una prueba más del poder divino y de la victoria sobre la muerte que representaban la crucifixión y la resurrección de Jesús. Esta oscuridad en el momento de la crucifixión de Jesús no era solo un fenómeno natural, sino un poderoso testimonio espiritual. Simbolizaba el luto por la muerte del Hijo de Dios, la tristeza de la creación y el juicio divino sobre el pecado de la humanidad. La oscuridad que cubrió la tierra fue un anticipo de los extraordinarios acontecimientos que vendrían después, incluida la resurrección de Jesús y la promesa de una nueva vida para todos los creyentes. Número 5. El soldado que supervisaba la ejecución se dio cuenta de que Jesús era inocente. Cuando el centurión y los que custodiaban a Jesús con él vieron el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se aterrorizaron y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 53-54. El centurión romano tenía la responsabilidad crucial de garantizar que las crucifixiones se llevaran a cabo con precisión y sin ninguna interrupción. Normalmente comandaba un grupo de unos 100 soldados y era un militar experimentado cuya carrera se definía por su valentía, disciplina y eficiencia. Su cargo exigía una postura fría y objetiva, necesaria para cumplir órdenes estrictas y mantener el orden durante las ejecuciones públicas. Sin embargo, la crucifixión de Jesús no fue un acontecimiento ordinario, y las extraordinarias circunstancias de aquel día dejaron una huella indeleble en el centurión y sus hombres. El papel de un centurión no se limitaba a la supervisión, era un ejecutor de la voluntad romana, que se aseguraba de que los condenados murieran de acuerdo con las leyes del imperio. Había presenciado innumerables crucifixiones, cada una con sus particularidades y horrores. Sin embargo, lo que vio aquel día en el Gólgota fue completamente diferente a todo lo que había presenciado. Jesús, un hombre del que probablemente había oído hablar poco antes, estaba ahora allí, colgado de la cruz, acusado de blasfemia por los líderes religiosos judíos y condenado por Poncio Pilato, el gobernador romano. Desde el principio, la detención y el juicio de Jesús estuvieron marcados por una serie de acontecimientos inusuales. Jesús no se defendió agresivamente durante el juicio, ni suplicó por su vida. Permaneció tranquilo, aceptando su destino con una dignidad impresionante. Durante la crucifixión, mientras los otros criminales crucificados junto a Jesús gritaban y luchaban, Jesús permaneció sereno. Esta compostura empezó a intrigar al centurión, acostumbrado a ver a hombres maldecir a sus verdugos y luchar contra la muerte hasta el último aliento. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante las horas que Jesús estuvo en la cruz fueron aún más impresionantes. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. Esta oscuridad era inexplicable porque no podía tratarse de un eclipse, dado que la luna estaba llena. La naturaleza, al parecer, respondía a la inminente muerte de Jesús. El centurión, un hombre con una comprensión limitada de los fenómenos astronómicos, vio esto como una señal divina, un acontecimiento que estaba más allá de la comprensión humana y de la manipulación natural. Además de la oscuridad, hubo un gran terremoto que sacudió la tierra en el momento en que Jesús entregó su espíritu. Las piedras se rompieron y las tumbas se abrieron, y muchos santos difuntos resucitaron y aparecieron en la ciudad santa de Jerusalén.
Estos acontecimientos sobrenaturales bastaban para dejar atónito a cualquiera, pero para el centurión eran una confirmación del carácter único de Jesús. No podía ignorar la secuencia de poderosos acontecimientos que se estaban produciendo ante sus ojos. La reacción de Jesús ante el sufrimiento fue también un factor decisivo. Mientras sufría una de las muertes más dolorosas imaginables, no pronunció palabras de odio o venganza. Por el contrario, Jesús pidió al Padre que perdonara a sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11:34. Estas palabras de compasión y perdón, viniendo de alguien que sufría un dolor atroz, eran absolutamente extraordinarias. Mostraron una profundidad de amor y misericordia de la que el centurión nunca había sido testigo. El centurión también estaba al tanto de los cargos contra Jesús y sabía que los líderes religiosos judíos habían manipulado el proceso para asegurar la crucifixión de Jesús. Alegaban que Jesús había blasfemado al afirmar ser el Hijo de Dios. Sin embargo, al ver la forma en que Jesús se enfrentó a la muerte, el centurión empezó a cuestionar estas acusaciones. La forma digna y compasiva en que Jesús se comportó durante toda la prueba contrastaba con la imagen de un blasfemo arrogante. El reconocimiento del centurión de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios fue un momento de profunda revelación espiritual. Él, un soldado endurecido por la guerra y la violencia, vio en Jesús algo que trascendía las leyes humanas y las prácticas religiosas. No se trataba de un reconocimiento casual, sino de una declaración fundada en la observación de acontecimientos extraordinarios y en la inusual respuesta de Jesús a su sufrimiento. Para un soldado romano, la admisión de que un hombre crucificado era el Hijo de Dios era una declaración de gran importancia. Significaba un cambio de corazón y de mente, un reconocimiento de que había sido testigo de algo sagrado y divino. La fe que nació en aquel momento en el corazón del centurión fue un poderoso testimonio de la identidad y la misión de Jesús. Este reconocimiento no fue un hecho aislado, sino la culminación de todo lo que había ocurrido desde el arresto de Jesús hasta su muerte. Los sucesos sobrenaturales, la dignidad de Jesús y la compasión que mostró hasta el final llevaron al centurión a declarar: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este reconocimiento no solo subrayó la inocencia de Jesús, sino que también sirvió como testimonio de que era, de hecho, quien decía ser. La cruz, que debería haber sido un símbolo de vergüenza y derrota, se convirtió en un símbolo de revelación divina y salvación. El pie de la cruz es, de hecho, donde todos los hombres, independientemente de su origen o condición, encuentran un terreno común. En el siglo I y aún hoy, el mensaje de la cruz es una poderosa declaración de amor y redención, una invitación a que todos abracen la vida transformada que Jesús ofrece. El camino de la fe comienza con el reconocimiento de la verdad que representa la cruz y continúa con una vida dedicada a seguir las enseñanzas de Jesús, viviendo a la luz de su gracia y su misericordia. Debemos cultivar una intensa pasión por conocerle más profundamente. Que este deseo ardiente esté siempre presente en nuestros corazones, para que podamos comprender verdaderamente a quien nos amó y se entregó por nosotros. Una pregunta que surge naturalmente es cómo influyó el encuentro con Jesús en la vida de los soldados presentes en la crucifixión. ¿Alguno de ellos se hizo cristiano? Hay una tradición mencionada por el Pulpit Commentary que dice que el centurión presente en la crucifixión se llamaba Longino. Según esta tradición, se habría convertido en un ferviente seguidor de Jesús, habría predicado el Evangelio y finalmente habría muerto como mártir. Aunque se trata solo de una tradición y no podemos confirmar su veracidad, sabemos que la verdad tiene un modo de tocar profundamente el corazón de las personas. La cruz de Jesús tiene un poder transformador incomparable. El centurión comenzó el día como un oficial romano encargado de supervisar una ejecución, pero lo terminó reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Esta transformación es un testimonio del poder redentor de Cristo. Jesús ya ha tomado la iniciativa de nuestra salvación al morir por nosotros. Ahora nos toca a nosotros responder a este acto de amor. Jesús dio su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. Murió en nuestro lugar para que pudiéramos vivir a través de él. En la cruz, Jesús no solo satisfizo la justicia divina, sino que también nos redimió al convertirse en nuestro sustituto. Experimentó la separación de la comunión con el Padre, un sufrimiento inmenso, pero que formaba parte del amoroso plan de redención de Dios. Algunos pueden considerar estos acontecimientos como mitos o meros relatos teológicos, pero son testimonios únicos de los extraordinarios actos de Dios en la historia humana.
Estos acontecimientos sobrenaturales y extraordinarios confirman la verdad del Evangelio y la realidad transformadora del amor de Cristo. Si este contenido te ha resultado valioso, te pido que me apoyes suscribiéndote para no perderte nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.